De Willaricui, el informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al informativo Willaricui correspondiente a hoy, 27 de septiembre de 2022. Buenos días, señora, buenos días, caballero, buenos días, jóvenes, buenos días a todos los niños en casa que a esta hora de la mañana ya están listos y prestos, levantándose para poder iniciar una nueva jornada, tanto para los adultos como también para los niños. Hatu Napeiku, Hatu Margariki, Ñañaturaiko, Nakankunapaj, Maipiña Tarikushankis, con Antutamantan Chaypas, Hinapas, Ñañachay, Torachay, Kunan Kariki, Kallarisunchis, Kunan Punchao, Azoipas Riki, Kairushanchis, no canchis, Hayasta, Kunan Kaishkechunka, Canchis, Neo Punchao, septiembre, Quillanes, Capiña. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores también, Hernán. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, que transmitimos a través por las ondas de Radio Surfuya. Llegamos a los distritos de Chalhuahuacho, Mara, Quira, Tamobamba, Cotabambas, Coyulqui. Un saludo para toda la gente que está enganchada con el informativo para el día de hoy, que traemos información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Así es, amigos oyentes, hoy ya estamos prácticamente martes 27 de septiembre, llegando casi a finalizando el mes de septiembre, y seguro muchas personas hicieron muchas actividades, lograron sus objetivos en este mes y ya, obviamente, para el siguiente mes tienen otras tareas y otros objetivos que cumplir. Así es que hay que poner el ánimo, el optimismo siempre arriba para poder lograr nuestros objetivos. Así es, y bueno, el saludo para todos nuestros amigos en los diferentes distritos de la provincia de Cotabambas. No se olvide, hoy es un programa muy especial, muy importante. Vamos a darles el espacio a través de Radio Surfuy a los candidatos, quienes están yendo pues para el gobierno regional. Si bien es cierto, ustedes entenderán que Radio Surfuy es una radio educativa, cultural, no es una radio comercial, por eso es que quizá no hubo muchos espacios, digamos, donde podíamos seguramente compartir o escuchar a los candidatos, pero en esta última recta creo que es importante para usted y para nosotros, es necesario poder escucharlos, y pues en los próximos minutos van a estar dos candidatos, hoy en el informativo Willaricui y sucesivamente mañana estarán también otros dos y hasta poder terminar. Ojalá que todos puedan hacerse presente en Radio Surfuy y de pronto pues podernos escuchar y poder escucharlos a ellos, y ustedes si tienen alguna pregunta por ahí, si tienen ustedes alguna consulta que hacer, pueden escribir al WhatsApp al 974-782420 o quizá también dejarnos el mensaje en el Facebook, que también vamos a poder leerlos. Eso es la novedad, digamos, para esta mañana distinta en el informativo Willaricui. Ya lo saben, amigos oyentes, 974-782420 para que puedan realizar sus consultas acerca, pues, para las propuestas que tienen los candidatos al gobierno regional. Y es muy importante saber y enterarnos qué propuestas tiene, cómo plantean los candidatos para que lleven adelante su gestión regional. Y hoy prácticamente estaremos presentes con dos candidatos aspirantes al gobierno regional, y es bueno conocer las propuestas que nos brindarán a través del informativo Willaricui. 6 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes. De esta manera vamos a dar inicio a nuestro informativo Willaricui para el día de hoy, martes 27 de septiembre de 2022. Así es, año del fortalecimiento de la
la soberanía nacional. Iniciamos esta informativa esta mañana con esta reflexión que también de hecho nos va a usted y a mí pues animar y ayudarnos en todas las actividades que tenemos programadas para hacer. Vamos con la reflexión. Apunte, por favor, agarre papel y lapicero a la mano. Y la reflexión es lo siguiente: la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Es la reflexión para el día de hoy, amigos oyentes. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Así es un misterio. De hecho, pues no es un problema. No lo veamos la vida por ahí si tenemos algunos impases, si tenemos de repente alguna dificultad, no lo veamos que es un problema, ¿no? Que en la vida que tenemos, no, sino es un misterio que podamos resolver, es un misterio que, claro, de hecho no sabemos lo de mañana, pero podemos nosotros enfrentar siempre cada obstáculo en la vida que se nos presenta. Usted y yo siempre vamos a tener, nadie es perfecto en este mundo y esos obstáculos nos ayudan definitivamente a ser fuertes y a crecer. Con esa reflexión para esta mañana nos vamos a recordar un día como hoy. Vamos a retroceder en el tiempo. 6 de la mañana con 43 minutos. Recordamos hoy. Hoy, amigos oyentes, se recuerda el Día Mundial del Turismo. Un saludo para todos nuestros amigos que se dedican al sector turismo y también los que realizan actividades turísticas en varios lugares de nuestra región y del país. Así es, en nuestra región y sobre todo, ¿no? Hay regiones que son muy dedicados, digamos, y están haciendo trabajos pues que tengan que ver con esta relación de turismo y finalmente ha sido la pandemia que también paralizó a muchos hermanos nuestros que también pues trabajaban y trabajaban directamente con el turismo, pero suerte, felizmente ahora nuevamente se reactiva el turismo en nuestro país. También se recuerda hoy el Día Marítimo Mundial. Día Marítimo. Vamos con más, amigos oyentes, efemérides para el día de hoy y nos trasladamos al año de 1857. ¿Qué pasó un día como hoy? Se crea la Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo y defensores calificados. Esto en el año de 1857. También retrocedemos en el tiempo y viajamos hasta 1878. Nace en los Barrios Altos, Lima, César Augusto Manrique junto con Eduardo Montes, que formaron el famoso dúo Montes y Manrique. Vamos al año de 1910, un día como hoy muere Domosola en Italia, Jorge Chávez. Darnell, aviador de origen peruano, había alcanzado la fama mundial 4 días antes con su monoplano Blériot. 11º logró cruzar los Alpes desde Suiza, Briga, hasta Italia, esto en Domodossola, donde un fuerte viento rompió las alas de avión y cayó en picada de 20 metros de altura. Resultó ser mortalmente. Esto en el año de 1810. Esto sucedió en 1910. Sí. Y viajamos también a 1940. Se firma en Berlín el pacto entre Alemania, Italia y Japón denominada El Eje. Vamos al año de 1960, muere Raúl Porras Barrenechea, político, historiador y diplomático peruano. Retrocedemos en el tiempo y viajamos también a 1965. El explorador Jean Savoy descubre el Gran Pajatén, esto en Patás. El Gran Pajatén aparece en las monedas, ¿no?, de colección que circula a nivel nacional. Bueno, vamos al año de 1986, se crea el Instituto de Comercio Exterior. Y también viajamos en el tiempo a 1988, se informa que el Perú debe al Fondo Mundial, Monetario Internacional. Monetario Internacional y al Banco Mundial $1.000 millones. Esa deuda, yo me imagino que se sigue arrastrando, ¿no? Creo que sí, va subiendo los intereses. Claro que se sigue arrastrando. 6 de la mañana con 46 minutos. Esto sucedió un día como hoy. Ahora sí, nos vamos de inmediato a los principales titulares para esta mañana.
A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Siendo las 6 de la mañana con 46 minutos, nos vamos a la información en el plano local. Y mucha atención, provincia de Cotabambas. Hoy Radio Surfui estará presentando a 2 candidatos al gobierno regional de Apurímac. Se trata de Jaime Eilich Segarra Peña por Acción Popular y Omar Merino López por Alianza para el Progreso, quienes responderán a preguntas puntuales que se les planteará para el mismo. Si desean hacer alguna consulta a través del WhatsApp o el Facebook, estaremos atentos a sus consultas. Les pedimos que puedan escribir en esta mañana. 6 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes. Titulares en el ámbito local. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, da la ampliación de inscripciones hasta el 5 de octubre del presente año para los participantes del tercer concurso de Procompite 2022 para los productores del sector agrícola y pecuaria de la provincia de Cotabambas. También se ha publicado las bases del tercer fondo concursable Procompite 2022. El equipo técnico estará atendiendo cualquier consulta, apoyo y orientación en la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 6 de la mañana con 46 minutos. Y saludamos también a través de este medio de comunicación a la comunidad campesina de Choquecantío. Están de aniversario, cumpliendo 36 años con diferentes actividades deportivas, culturales, sociales, y pues vamos a compartir con ustedes su programación para hoy, 27 de septiembre, campeonato de fútbol intercomunidades, varones y mujeres, concurso de canto y música y faroles en horas de la tarde, y por la noche presentación de los artistas. Estará Juan Portilla, Florcita Rojas, Alfredito Paucara, Ciprián Sama. Un saludo a todos nuestros amigos de la comunidad de Choquecantío cumpliendo sus 36 años. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito local. Y el distrito de Mara está próximo a cumplir su 165 aniversario de creación política, y con este motivo viene organizando actividades deportivas, culturales, sociales. Es así que el 6 de octubre desarrollará el Festival del Toro Engordado y Feria Productores, y todos están invitados a participar de esta gran actividad del aniversario del distrito de Mara, que está próximo a cumplir su 165 aniversario. 6 de la mañana con 49 minutos, y con el objetivo de transparentar los ingresos, gastos, la Municipalidad Distrital de Cotabambas organiza la segunda audiencia pública 2022 que se desarrollará mañana, miércoles 28 de septiembre de 2022, en la cancha deportiva Basquetbamba desde las 10 de la mañana. Y bueno, están invitados en todo caso ahí también la población del distrito de Cotabambas para poder seguramente hacer algunas observaciones, consultas con respecto pues de los ingresos y gastos que se hacen en esta comuna también de nuestra provincia de Cotabamba. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito regional, amigos oyentes. 29 postulantes intervenidos por fraude en examen de admisión de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, filial Andahuaylas. La policía no capturó a ningún integrante de la banda criminal que filtró el examen, respondiendo a las preguntas a través de dispositivos electrónicos. Autoridades universitarias aún no se pronuncian sobre anulación del examen. Y bueno, por ahí hubo pues un tema muy polémico, amigos oyentes, donde en el último examen de admisión realizado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se habría filtrado el examen, y la autoridad universitaria está planteando que se vuelva a dar el examen de admisión, pero solo para la carrera de medicina humana, ¿no? Entonces así ahí es la polémica que está surgiendo. Esto fue puntualmente, claro, en Cusco, pero claro, esto fue en la filial, que también una situación compleja. De hecho, hay estudiantes que hacían llegar, pues, Hernán, el reclamo de que se habían preparado por muchos años, y no era justo que, pues, se anule, digamos, todo, sino de alguna forma, yo veía en las redes sociales a una señorita, pues, que con lágrimas decía que se individualice, digamos, la investigación, porque, claro, no todos
digamos, estaban en este mismo situación o este mismo saco de hacer un fraude para poder ingresar, ¿no? Bueno, finalmente, de verdad, pues duele si es que sucediera o si es que pasa que hay jóvenes que efectivamente pues han tenido que sufrirla, ¿no? Para poder ingresar. Claro, y se prepararon años para lograr su objetivo, y ahora por esta situación que ha sucedido, de que se ha filtrado el examen, se da pues de que se va a anularse el examen de admisión solo para la carrera de medicina humana. Entonces van a dar nuevamente el examen, creo que es el día 29. Sí, ya creo que ya tienen una fecha, pero bueno, ojalá en verdad estos jóvenes que, si bien es cierto, dicen que se han preparado, puedan tener la posibilidad de nuevamente pues dar este examen y poder ingresar y no ser perjudicados. 6 de la mañana con 52 minutos. Y en Cusco, 19,000 estudiantes de la UNSAC San Antonio, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, han vuelto a las clases presenciales. Esto también fue realmente casi toda una obligación que a las autoridades han tenido que dar para volver. O sea, imagínate, habían fiestas, había todo, pero no podían volver a la universidad. Sí. O sea, increíble. Y bueno, las autoridades universitarias han entregado de forma simbólica, obviamente, el día lunes, ingresaron ayer con kits, pues con elementos de protección frente a la COVID-19. Por fin, al menos en la región de Cusco, a la UNSAC, pues han vuelto los jóvenes de forma presencial. Claro, y ahí estuvo también el rector, dando la bienvenida, el retorno a la universidad, para que se realicen las clases de manera presencial. Eso también es muy importante, de que las clases se realicen de manera presencial en la Universidad. Es que no había lógica, Hernán, claro, no había lógica. Casi dos años y claro, tantos meses. No, pero de pronto, o sea, las autoridades regionales, locales, nacionales, sí daban la autorización de repente, no sé, al 100% en los restaurantes, al 100% la fiesta, no sé, las reuniones, y de pronto no dar la posibilidad de que pues las universidades o las casas de estudio en general puedan regresar de forma presencial. No había lógica. No había. Sí, pues sí. Preocupación, claro, obviamente. Mientras que se realizaban conciertos donde acudían bastante gente, incluso sin mascarilla. Claro. Sí. Y bueno, ahora, por fin, dicen los estudiantes que retornarán a las aulas universitarias para realizar sus clases de manera presencial. 6 de la mañana con 52 minutos, vamos con más titulares, amigos oyentes, en el ámbito regional. Y el Perú-Min vuelve a abrir sus puertas luego de 3 años en Arequipa. La ciudad blanca tiene una ardua historia y tradición con la convención minera más importante de Latinoamérica, y este año no es la excepción. Así es que del 26 al 30 de septiembre se viene realizando esta gran actividad de Perú-Min. Y por cierto está Minera Las Bambas presente allá en el stand número 59. Pues claro, están invitados definitivamente ahí, quienes viven, de repente los parientes en Arequipa, pues pueden visitar este stand y de pronto también estar enterados con respecto a estas explicaciones de la producción misma de Minera Las Bambas, el tema social, el tema ambiental, que es importante conocer y saber. Así es, amigos oyentes, están 59 para que puedan visitar y enterarse acerca de toda nuestra operación minera, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo realizamos nuestros trabajos aquí en Las Bambas. Así es que importante de participar. 6 de la mañana con 54 minutos y piden denunciar a 3 gerentes. Esto también en la región de Arequipa, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, pues no observaron, dice, serias deficiencias de empresas que abastecieron de materiales a las obras de eje vial Jerusalén, San Juan de Dios. Y bueno, ahí vienen recién, ahora que ya están terminando casi la gestión, digamos, en las municipalidades provinciales, distritales, y de pronto pues ahí se vienen observando las deficiencias. Ojalá se puedan levantar, y de hecho muchos funcionarios seguramente terminarán siendo observados. 6 de la mañana con 55 minutos, rapidísimo, nos vamos a la información en el plano nacional. Titulares en el ámbito nacional: piden investigar viaje de Pedro Castillo con Jennifer Paredes y hermano de Fray Vázquez Castillo. Pedido a fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para investigar un viaje del mandatario a Chiclayo el 26 de junio sin tener programada una actividad oficial. Entonces solo la familia, los metas y se fueron. Por ahí creo que muchos dicen este vuelo que se ha convertido en un vuelo para las familias. Así es. Y bueno, mientras tanto la Comisión de Fiscalización ha pedido pues la información al Ministerio de Defensa sobre estos viajes de los familiares de Pedro Castillo en este avión presidencial. Héctor
Buenaventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha remitido 2 oficios ya al Ministerio de Defensa y al comandante de la FAP, donde solicita la cantidad de vuelos y la lista de pasajeros del avión presidencial durante la gestión del presidente Castillo. Y de hecho que a ello ya hay algunos informes que muchos parientes, sobrinos del presidente han viajado en muchas ocasiones, algunos hasta 10 veces, 17 veces, 15 veces, imagínate. 8 veces, 5 veces, y ahí está la relación. 6 de la mañana con 56 minutos. El presidente de la República, Pedro Castillo, planteó la urgente necesidad de que Perú cuente con un mapa nacional de riesgos de desastres que contenga información y permita identificar infraestructura colapsada de todos los sectores a nivel nacional, a fin de dar rápida intervención por parte del Estado. Bueno, eso creo que está bien, ¿no? Estas Sí. acciones creo que están bien, importante tener definitivamente pues este mapa de riesgo que debemos conocer en nuestro país. Claro, y también importante, ya estamos llegando pues en la temporada de lluvia, donde en algunas regiones los temas pluviales son fuertes y es necesario pues conocer este mapa nacional de riesgos para evitar accidentes. Así es. Por otro lado, Poder Judicial confirmó el rechazo del recurso para revocar a la prisión preventiva contra Jennifer Paredes. Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, pues continuará cumpliendo prisión preventiva en medio de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal. 6 de la mañana con 56 minutos, más titulares en el ámbito nacional. Quellaveco recibe autorización para el funcionamiento de sus instalaciones y comercializar su producción de cobre. Estado peruano otorgó a la empresa Anglo-América Quellaveco la licencia de concesión de beneficio, autorizándola a iniciar operaciones comerciales. Producción nacional de cobre se incrementará en 10% y se introducirán nuevas tecnologías para la industria minera peruana. Buena noticia para nuestro país, 6 de la mañana con 58 minutos y nos vamos ahora sí a la información en el plano internacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Vamos con la información en el plano internacional. Al menos 13 muertos, entre ellos 7 niños, en un tiroteo en una escuela. Pasó esto en Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó el ataque como un acto terrorista inhumano, indicó así el portavoz. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. Rusia anuncia haber detenido a un diplomático japonés por espionaje. El alto diplomático japonés habría intentado obtener informaciones confidenciales sobre el impacto de las sanciones occidentales en la situación económica en la región rusa de Vladivostok, situada justo al frente de Japón. Más información en el plano internacional. Colombia y Venezuela reabren su frontera tras 7 años de estar bloqueados. El acto, aunque simbólico, ha estado cargado de emotividad y celebración del lado venezolano, donde se soltaron globos al aire con los colores de la bandera de ambos países. 6 de la mañana con 58 minutos y el Papa Francisco invita a los italianos a tener más hijos. Me atrevo a pedir más nacimientos. El sumo pontífice pidió más nacimientos e hijos en Italia. Su petición coincidió con las elecciones legislativas en las que ganó la diputada en este caso la diputada Giorgia Meloni. Imagínate, en países que queremos que ya no tengan muchos hijos y en otros se pide que tengan hijos, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué situaciones tan diferentes, digamos, la vivencia de nuestra vida en este mundo? 7 de la mañana en punto, nos vamos a la información deportiva. En Willaricui, Surfu y Deportes. Vamos con la información deportiva, Hernán. Por ahí Vamos con la información deportiva, amigos. Hoy día seguro muchos están con la camiseta de la selección peruana. Hoy juega nuestra selección frente al equipo de El Salvador. Y bueno, en los titulares, con todo, la última práctica de la selección peruana ya se dio previo a su amistoso contra El Salvador. La bicolor partió desde su hotel de concentración hacia su sede de entrenamiento
para afinar los últimos detalles de cara amistoso con el equipo de Salvador. Todo está quedando listo. Y bueno, amigos oyentes, todo el plantel de la Bicolor partió desde su hotel de concentración hasta su sede de entrenamiento para llevar a cabo sus últimos trabajos previo al encuentro que se realizará hoy, martes 27 de septiembre, en el Audi Fields, ubicado en Washington, D.C. Así es que nosotros estaremos atentos a lo que pueda ocurrir. Esto es a las 7 de la noche. ¿Qué nos trae para el día de hoy que sea nuestra algo selección? Positivo? La idea es eso, ¿no? Poder recibir siempre noticias positivas, al menos en el deporte, digamos, en medio de todo lo que vivimos. Por otro lado, también tenemos información que Wilmer Aguirre, tras la victoria de Alianza Lima, dijo: nos vamos a dormir tranquilos, dijo él ahí. El delantero Wilmer Aguirre, pues que anotó un doblete, dice, en la goleada de Alianza Lima ante San Martín. El cuadro blanquiazul es el nuevo puntero de clausura por la Liga 1 Betson. Entonces ahí está el equipo de Alianza Lima, el equipo de Guillermo Recharte. Guillermo Recharte. 7 de la mañana con 2 minutos. Creo que nos vamos a una pequeña pausa. Vamos a ampliar definitivamente la información deportiva para esta mañana. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos de inmediato para ampliar estas informaciones y mucha atención. En unos minutitos más empezamos ya con las entrevistas. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia. Es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte,
mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Bienvenidos a los que recién se están enganchando con Radio Surfui en las diferentes plataformas. Y efectivamente saludamos también a nuestros amigos quienes están en el distrito de Coyurqui a través de Radio Guaira, 101.5 de la FM, Radio Poder Chasqui en Cotabambas, en el distrito de Cotabambas, en los 97.9. Muchísimas gracias a la señora Irene. Y estamos en Radio Mara también en los 106.3 y en Tambobamba 89.9, y por supuesto en la amplitud modulada de Radio Surfui 810. Estamos también en el Facebook, estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas. Dicho esto, nosotros, como ya al inicio de este programa les hemos indicado que en estos últimos días, digamos, Radio Surfui de alguna forma tenía que llegar también a ustedes con unas entrevistas puntuales definitivamente a los candidatos al gobierno regional. Esta vez estamos en la línea telefónica, está ya Jaime Illich Segarra Peña por Acción Popular, a quien le vamos a dar la bienvenida y pues salude a la población cotabambina. Illich, muy buenos días, bienvenido. A ver si está ya. Illich, muy buenos días. Illich, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿se me escucha muy bien? Sí, ahora sí te copiamos. Sí, adelante, por favor, con el saludo a la provincia de Cotabambas. A ver, vamos a tratar de conectar bien, a ver o en todo caso vamos a tratar de llamarle de repente nuevamente, creo que se está... A ver, vamos a esperar en todo caso para que también, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que hacer, no dude en escribirnos, porque vamos a estar nosotros en la línea telefónica y no vamos a poder recibir las llamadas, pero sí lo que usted va a escribir vamos a estar leyendo a través del WhatsApp, puede ser, o también a través del Facebook. Creo que ya está en la línea. Illich, muy buenos días, adelante con el saludo a la provincia de Cotabambas. De Cotabambas, agradecido a Radio Surfui por la oportunidad de llegar a toda la provincia, a todos sus distritos. Primero saludar al distrito de Choqueca, la comunidad que está pues de aniversario. Somos hijos de Apurímac, somos una tierra bendecida y que lamentablemente seguimos y que nos permite reflexionar de lo que estamos haciendo mal, de lo que podemos hacer mejor, y sobre todo porque muchas veces cada uno de los distritos. Y creo que es momento de una verdadera revolución social, donde la integración de todos nuestros hermanos, quechuas, chancas, yanaguaras, aymaras, que convivimos en Apurímac, nos permite una unión contra un gobierno
autoritario que desde Lima siempre nos da la espalda, a pesar que soportamos la economía de todo nuestro país, y que sin egoísmos otras regiones, bajo nuestros recursos y la tutela del canon que recibe, pues obviamente están progresando. Y creo que es el momento de comenzar a hacer lo mismo en nuestra hermosa tierra de Apurímac y fundamentalmente en Cochabamba. Así es, vamos a empezar en todo caso, Jaime Illich Segarra Peña. Justamente vamos a empezar con esta pregunta: ¿qué obras priorizará su gobierno con estas transferencias que acaba de usted mencionar? El canon, las regalías, si la población pues le da su confianza este domingo 2 de octubre. Hay un tema muy importante que se tiene que contextualizar. En los últimos 3 periodos de gobierno regional, el Estado peruano nos ha asignado un poco más de 3.000 millones de soles. Nuestros gobiernos regionales que han transitado, y reitero, los 3 últimos, han dejado de invertir más de 900 millones de soles, prácticamente el 30%. Esa es una consideración que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros no podemos plantear hacia adelante propuestas si no vemos hacia atrás de tan o cuál ineficiente hemos sido. ¿Por qué otros gobiernos regionales, con las mismas reglas de juego, son más vistosos que nosotros? O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre nosotros estamos en la cola de las inversiones, en la cola de las transferencias, y a pesar que tenemos recursos, ni siquiera llegamos al 60-65% de ejecución al año? Esa es una pregunta que nosotros tenemos respuesta. Nuestra estructura, la persona que está a la cabeza. Los demás gobiernos regionales son exitosos porque conocen de gestión pública. Y eso no es a un nivel de gobierno distrital, no es a nivel de una dirección regional, sino a nivel necesario que necesitas en Lima para luchar la transferencia. Entonces acá hay un tema muy importante. Quiero recalcar que yo vengo 20 años trabajando en la gestión pública. Yo he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección General de Programación Multianual de Inversión. No es la primera vez que yo voy a Cochabamba, o no hablo con Cochabamba. Yo he estado en 2011, hemos planteado proyectos que se han ejecutado, hemos planteado carreteras que están ahorita dentro del Programa Nacional de Carreteras, por vías descentralizados. Entonces, fundamental el conocimiento. En ese marco, el sistema es importante que se reestructure, por lo cual nosotros vamos a implementar el Sistema Regional de Cooperación Popular, donde primero es distribuir, descentralizar el presupuesto del gobierno regional a los 85 distritos. Nosotros no podemos seguir mirando el territorio sentados desde Abancay, donde una sola persona, una sola entidad, aglutina, aglomera, centraliza el presupuesto, que permite la corrupción que actualmente tenemos. Acción Popular va a distribuir el presupuesto para estudios de preinversión, proyectos y para su ejecución, porque al liberarnos de esos recursos en nuestros 85 brazos, ¿qué va a suceder? Vamos a tener mayor capacidad de gestionar recursos en el Estado peruano, por las diferentes modalidades: transferencias sectoriales, APPs, obras por impuestos y proyectos en activos, en el marco de una ley que no utilizamos, que desconocemos en Apurímac, que es la 29230, la Ley de Promoción de la Inversión Privada. Reitero, esto ya lo hice en Arequipa, ya lo hice en Cusco, ya lo hice en Tacna, ya lo hice en Tumbes. O sea, acá no dejamos la changuita para hacer cosas que supuestamente podemos aprender en 4 años, y de eso ya tuvimos mucho. Este Sistema Regional de Cooperación Popular va a transferir, por iniciativa, el primer año, 100.000 soles para estudios de preinversión, proyectos, a distritos, y 200.000 a provincias. Hay distritos que no pasan de 700.000, 500.000 soles de inversión. No tienen plata para hacer proyectos. ¿Cómo podemos pensar en hacer proyectos si no tenemos la plata?
El gobierno regional les va a dar la plata, más de 9 millones transferidos automáticamente y está en la programación multianual. Una vez que cada distrito, cada provincia elabore su proyecto, que sea de manera territorial, vamos a nosotros conformar una cartera portafolio de proyectos. Y a la ejecución, contrapartida. Por eso se llama Sistema Regional de Cooperación Popular. Todos vamos a poner, discúlpenme la palabra, chanchitas para que ese proyecto se haga realidad. Y yendo específico, con esa lógica de tener una cartera entre toda la región, todos los distritos, de manera territorial, nunca más un distrito va a ir solo a Lima. Vamos a ir todos con ese portafolio a exigir 2.500 millones. Modalidades: transferencias de los sectores, APP, proyectos educativos, obras por impuestos. Se incorporarán más de 4.000 áreas de cultivo en las 7 provincias. Definitivamente, nosotros tenemos una vocación agrícola, donde representa solo el 6.9% del valor bruto de la producción en Apurímac, donde la minería representa el 61.9%. Entonces tenemos que equilibrar esa balanza, porque si no pensamos que en algún momento se va a acabar nuestros recursos y no aprovechamos a potenciar nuestra agricultura, que es en la mayoría somos el 74% de toda la producción apurímaca, estamos perdidos. Tenemos que planificar el territorio hasta los 30 años. Y el agua es fundamental. Fundamental. Tenemos ideaciones como Mataracocha, por ejemplo, que tenemos que impulsar en Cochabamba. Pero a nivel general, bajo la pregunta, 4.000 hectáreas incorporadas bajo riego, más de 500 millones de soles de inversión. Digitalizar completamente el 100% de las instituciones educativas de toda la región. Porque tengan en cuenta algo, infraestructura, equipamiento, eso se va a seguir haciendo. Eso no es novedad, lo hacemos hace 20 años. No hemos mejorado en lo absoluto comprensión lectora, lógico, matemático, que es fundamental. Pero tenemos que transitar al mundo de las telecomunicaciones. 100% entidades educativas digitalizadas. No solamente que internet, sino transitar como se hace en Indonesia, como se hace en Finlandia, ambientes virtuales de aprendizaje. Porque tenemos un decreto legislativo 1412. Discúlpenme, tengo que ser técnico porque acá se tiene que hacer un gobierno de personas que saben, que ya lo han hecho. No con demagogia, con ideas y promesas que lo voy a hacer y de eso ya tuvimos mucho. Ambientes virtuales de aprendizaje, decreto legislativo 1412, que ya nos obliga a todas las entidades públicas a entrar al gobierno digital. Bajo esa misma lógica, transitamos a salud, telemedicina, 100% en Apurímac, para que los niveles de atención primaria lleguen a la población cuando tengan que tener consultas. Han hecho un desastre nuestros establecimientos, lo sabemos, pero tenemos que comenzar por algo, porque esto es a corto plazo, a mediano plazo. Cero anemia, donde vamos a impulsar desde los PRONAIS que los más de 20.000 niños que se atienden actualmente en Apurímac les pertenezcan al gobierno regional. Su corta y hermosa vida de 0 a 3 años tiene que generar inversión desde el gobierno regional en su integridad, porque no tenemos otra oportunidad. Los niños a partir de los 3 años consolidan su sinapsis, consolidan su capacidad intelectual, su carácter, su sistema psicomotriz. Pero para ello tenemos que incorporar a estas profesoras que reciben un sueldo miserable en un proceso para mejorar su calidad de sueldos. Ahora, educación, salud han sido vilipendiados completamente, porque la inversión pública es importante, pero es un momento y es pequeño. El gasto corriente que soporta la propuesta de inversión y mantiene el estándar que le vemos al servicio público de educación, salud, saneamiento, transportes, necesita mejorar los servicios a nivel de gasto corriente, que tampoco se habla. Por eso que vamos a elevar educación y salud a gerencias regionales. Primero,
para recuperar la dignidad de nuestros hermanos que trabajan en la salud y la educación. Segundo, cumplir con los temas sociales. Y tercero, van a ser ellos quien, desde sus gremios, decidir quién va a llevar el barco, quién va a dirigir esa nueva gerencia regional de salud, esa nueva gerencia regional de educación. En este sentido, de manera general, lo que nosotros es, en el lado fundamental de infraestructura, soporte tecnológico y recurso humano, impulsar una región que tiene que transitar a una nueva gestión pública moderna vinculada a los resultados. Señor Illich Segarra, puntualmente, pues claro, estamos hablando ahora de forma regional, todos estos cambios técnicos que nos explicas. Puntualmente para la provincia de Cotabambas, si usted llegara a ser, digamos, el próximo ganador, ¿cuál sería, digamos, las obras de impacto para la provincia de Cotabambas, de forma puntual? Muy bien. Una cosa, y lo reitero, es hablar de gestión pública, sus conceptos, lo que podemos entender. Pero algo muy diferente es vivir la vida del gestor, que la vivimos nosotros hace 20 años. Vamos a volver a hacer lo que ya hicimos antes. Y como referencia, les voy a hablar del proyecto ProRegión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En 2018 yo fui responsable de la proyección de las inversiones de obra pública, AFP y proyectos activos al 2029. Más de 78.000 millones de soles que programé junto con el equipo de Proinversión, liderando una consultoría para todo el Perú, Para Purímac, más de 2.100 millones de soles. En 18 proyectos, de los cuales, y ojo, reitero, estoy hablando de lo que ya hice sin ser autoridad. De esos 18 proyectos para Purímac, que suman más de 2.100 millones del 2019 al 29 proyectados en inversión, para Cotabambas, mejoramiento del corredor vial Apurímac Cusco tramo Empalme T3SS, Matara, Pamputa, distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, 593 millones de soles. ¿Cuánto se viene ejecutando a la fecha? Un poco más de 20 millones. Esos 593 millones se van a ejecutar porque es un tema de mejoramiento y mantenimiento de esa ruta. Mejoramiento del corredor vial Cusco tramo Puente Ichuray, Puente Sagua, distrito de Chalhuahuacho, 289 millones. ¿Cuánto se viene ejecutando actualmente? Más de 73 millones. Mejoramiento de la carretera Empalme TS3, Chupirandilla, Chalhuahuacho, Santo Tomás, Belille, sector Tejada, en niveles de servicio, 153 millones. Estimados amigos, 247 millones que actualmente se vienen ejecutando del esfuerzo que se hizo en 2018 para que esto se incorpore en el presupuesto nacional. La red dorsal de fibra óptica cobertura universal sur son más de 2.200 millones que va a permitir lo que estoy diciendo que se va a implementar con la digitalización de educación y de salud. Entonces, acá es un tema que vamos a volver a hacer. Puntualmente, tenemos que manejar y tenemos que esos 126 millones de soles que necesita el hospital de Tambobamba sea una realidad. Sabemos que el Estado peruano lamentablemente no es muy eficiente a nivel del Ejecutivo, pero ese tiene un proyecto que se tiene que impulsar bajo dos modalidades, porque tenemos que transitar a lo que otras regiones están haciendo. 126 millones que representan aproximadamente el 32% del gobierno regional de Arequipa, de Apurímac. Sería una vergüenza que digamos que lo vamos a hacer con esa plata, porque ya está programado hasta 2025. Tenemos que gestionarlo en el sector. Y si el sector no tiene recursos, porque he visto su programación, no está incorporada, vamos a hacer por modalidad APP Bata Gris. Ya se hizo en Lima, se está haciendo en Arequipa,
se está haciendo en Piura, donde el gobierno final tiene competencias por esa norma, de la 29.230, lo que hace por inversión, lo vamos a hacer en Apurímac, porque vamos a generar la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada. Señor Mejoramiento y definición del sistema. Voy a seguir hablando de los proyectos, por favor, sí, para cerrar. Adelante, por favor. Proyectos más les digo. Mejoramiento y definición del sistema de agua potable de Irapetar de Tambobamba. 51 millones, creación de servicios de agua para de riego de presa Papacasa de 6 localidades del distrito de Cotabambas, mejoramiento de la aplicación del camino vecinal Azacasi, Tambobamba, Apumarca, centro poblado de Azacasi, mejoramiento de las capacidades productivas y organizativas de sostenibilidad de los caméridos en las 7 provincias, fundamentalmente una que ya hemos visto de dónde sacar el presupuesto, más de 38 millones. El puente Cujustay, que ahorita se está elaborando y ejecutando como programa por impuesto, nosotros lo hemos desarrollado también en el 2018, y ya es una realidad, y está en esa propuesta que dejamos en el MTC el 2018, lo reitero. Sistemas de riego en las comunidades de Tignahui y Chuicuni, el distrito de Chalhuahuacho, 19 millones, mejoramiento de establecimientos de salud, obviamente, de JAXA, porque es un nivel de categoría 1-1 importante en Chalhuahuacho, y el tema de los proyectos de cosecha de agua. Nosotros tenemos una cartera más o menos para Cotabambas en general, que están fuera de la programación multianual de inversiones. Reitero, que programa saldos y que no tenemos plata y caja en el gobierno final, de aproximadamente 420 millones de soles. Hemos analizado, y eso lo hemos visto por cada provincia, que es posible realizar, pero no solos, estimados amigos, no solos, con la participación de los 5 distritos, utilizando el canon y las regalías que van a incorporar, porque a eso se refiere el Sistema Regional de Cooperación Popular. Sería imposible que ofrezcamos 560 millones a Cotabambas y el presupuesto se incorporado al gobierno nacional es un poquito más de 502 millones de soles. Señor Illich Segarra, el tiempo nos va a ganar y yo quisiera escucharle a usted solo en un minuto, por favor, con respecto al plan de su gobierno para reactivar de inmediato la economía en la región de Apurímac. En un minuto, por favor. Gracias, el tiempo es tirano siempre. Para nosotros es importante mencionar que la única forma de que la población mejore sus condiciones de vida es teniendo plata en el bolsillo. Vamos a implementar rápidamente los startups. ¿Qué son los startups? Son emprendimientos productivos apalancando esas inversiones a partir del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción. El gobierno regional va a generar un nuevo tejido social en jóvenes emprendedores, en mujeres emprendedoras, donde les va a financiar sus nuevos negocios con capacitación, con asistencia técnica. Esos startups van a tener, por un lado, al programa Proinnovate Perú del Ministerio de la Producción, y vamos a asignar el 30% del programa Procompite para eso señalado. Vamos a impulsar el nodo energometalúrgico del Gran Sur en Pampachiri. ¿Qué es eso? Un clúster para transformar el mineral, no solamente de Apurímac, de Ayacucho, Cusco y Arequipa, porque es un punto equidistante. Vamos a generar 15.000 puestos de trabajo, impulsados por los 14.000 megawatts que tenemos de potencial hidroenergético en la cuenca 4, donde nos ubicamos nosotros a nivel territorial. Es importante señalar que la minería tiene que permitir una mejor reactivación. Vamos a generar comunidades mineras sostenibles bajo el modelo de Olaechea en Puno, donde la comunidad recibe el 5% de la actividad de una empresa que se llama IRL. Si ellos lo han hecho, en los próximos contratos vamos a determinar que sea las comunidades que reciban el 10%, no solamente de la actividad, sino del capital, del patrimonio, de la explotación. Perfecto. Ahora sí, para terminar, igual, en un minuto, con respecto a la paz social, el señor Illich Segarra, ¿tiene algún plan para que exista justamente en nuestra región esta paz social y para seguir trabajando, como usted bien lo decía?
Nosotros tenemos que comenzar a pensar que tenemos un instrumento importante en nuestras manos, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La misma ley nos señala que tenemos competencias constitucionales para presentar iniciativas legislativas. Somos un pequeño parlamento, nuestros consejeros de Cotabambas van a tener que trabajar esos nuevos proyectos de ley, porque es nuestra facultad, y modificar el artículo 62 tan leonino de la Constitución Política del Perú. Y apoyamos a un proyecto de ley que ya existe, la ley 1627 del 2021, que ha sido presentado por nuestra agrupación política para derogar ese articulado. Y reiterando lo que les dije anteriormente, no podemos generar desarrollo si no nos invitan a su mesa y somos parte del proceso. En ese concepto de comunidades mineras sostenibles, todos los hermanos que estén dentro de la zona de influencia y las comunidades, que son 476 en Apurímac, tienen que ser los nuevos dueños de los futuros proyectos. Tumipampa, Santo Domingo, San Antonio, Huacullo, Chalcobamba, que está cerquita, Trapiche, Los Chancas, Antilla, Cotabamba, Zaquira, Lleva Apurímac, más de 10.000 millones de dólares que se proyectan en inversión para estas actividades. Nosotros tenemos que convertirnos en los nuevos millonarios de Apurímac, porque es un derecho que determina que el nuevo gobernante se ponga los pantalones. Las comunidades mineras sostenibles es la única forma de generar paz social, porque vas a ser parte del proceso de desarrollo, vas a poder utilizar tus recursos del mineral que están extrayendo del seno de tu tierra. 10% en capital y en utilidades para todas las comunidades de las zonas de influencia de todos los proyectos que a futuro se implementen. No se pueden tomar decisiones en Lima, no se pueden firmar los contratos en Lima, sino con participación de la población. Y la gerencia regional de comunidades campesinas y agricultura va a sentar a nuestros hermanos comuneros en una mesa, no para invitarlos a escucharlos, sino a tomar decisiones con nosotros. Es la única forma que no nos vuelvan a engañar como Vizcarra, como el nefasto Vizcarra, con el plan de desarrollo de Cotabambas que lo firmó en 2017 y hasta ahora en lo absoluto nos ha dado un sol de esos más de 2.000 millones que nos prometieron. Basta de engaños. Nosotros tenemos propuestas claras, contundentes, pero que lo vamos a trabajar de la mano del pueblo, para que después la única frase que se valore nuestro AINI, nuestra minca, sea el pueblo lo hizo. Muchísimas gracias, señor Illich Segarra. Le hemos dado este espacio de 25 minutos para que también pueda llegar a la población cotabambina, y le he escuchado esta mañana a la población cotabambina. Muchas gracias y bueno, le deseamos pues éxitos en esta contienda para el 2 de octubre de este domingo, que faltan prácticamente 4 días. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias, solo mandarles mi saludo a mis hermanos de Cotabambas y reiterarles que nosotros vamos a hacer lo que ya hicimos, no venimos a aprender, y que este 2 de octubre sea un voto de protesta contra la corrupción, contra las campañas millonarias que ya empeñaron a Apurímac, porque ganan las palas de Acción Popular, ganamos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. 7 de la mañana con 33 minutos. Estuvo con nosotros esta mañana Jaime Illich Segarra Peña por Acción Popular, quien nos ha dado el contexto, digamos, con respecto a estos ingresos que obviamente ya recibe nuestra región, pues el canon, las regalías con los cuales se tendría que avanzar con temas de proyectos en nuestra región y puntualmente en nuestra provincia. En unos instantes, obviamente, igual ingresamos ya con el señor Omar Merino para poder también escucharlo.
Siendo las 7 de la mañana con 36 minutos, ingresamos con el segundo candidato para la región de Apurímac. Se trata del señor Omar Merino López por Alianza para el Progreso, a quien también le vamos a dar la oportunidad de poder dirigirse a la provincia de Cotabamba. Señor Omar, muy buenos días y bienvenido a Radio Surfuy para poder escuchar en esta mañana pues a las preguntas puntuales que nosotros tenemos en este medio de comunicación para usted. Muy buenos días, Liz, mediante tu intermedio, mediante tu radioemisora, saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de toda la provincia de Cotabamba y de igual forma de los 85 distritos de la región de Apurímac. ¿Quién les habla? Es médico de profesión, soy cirujano, ortopedista, traumatólogo, médico ocupacional, médico auditor, trabajando 22 años en la región de Apurímac como médico y 21 años en la política, en el mismo partido de Alianza para el Progreso, responsable político regional también. Atentos a las preguntas, a las inquietudes que tiene también la población cotabambina. Así es. Señor Omar Merino López, ¿qué obras priorizará su gobierno con las transferencias puntual del canon y regalías si la población pues le da su confianza este domingo 2 de octubre? Hay muchas cosas que podemos hacer, no solo decimos que vamos a hacer, ya lo hicimos también para la provincia de Cotabamba, fuimos pioneros de la aprobación del expediente por más de 130 millones del hospital de Tambobamba, un hospital tan ansiado por toda la población cotabambina. También fuimos pioneros y también gestionamos las diferentes transferencias para que se reinicie la obra del Centro de Salud 1.4 de Chalahuacho, que es una obra importante para la población, y de igual forma del Centro de Salud 1.4 de Cotabamba Distrito, del Centro de Salud 1.4 de Akira, donde nosotros hemos estado presentes en varias oportunidades. Llevamos al director nacional del programa de inversiones de salud, al arquitecto Freddy Jordán en ese entonces, y también tuvieron conocimiento de esta obra que estuvo parada ese tiempo el ministro de Salud. Lamentable que ahora de nuevo, inmediatamente que salimos de la gestión del congresal, que fuimos presidente de la Comisión de Salud en 4 oportunidades, otra vez vemos esta obra tan anhelada, estas obras tan anheladas, que es como es de Chalahuacho, que está parada, no se reinicia la obra, pero nosotros nos comprometemos con la capacidad de gestión en la administración pública de 22 años, nos comprometemos a reiniciar esta obra del centro de salud o el hospital de Chalahuacho. Y de igual forma, hay muchas obras que nos piden nuestros hermanos de Cotabamba, hacer represas, hacer riego tecnificado, hacer de repente el apoyo técnico a todos nuestros hermanos agricultores que lo piden a gritos, el apoyo técnico. Vamos también a gestionar, como nos ofrecimos en el cierre de campaña de Chalahuacho, conjuntamente con nuestro hermano Pastuco, y también estuvo presente el candidato provincial, nuestro hermano Agustín Oroz, donde nosotros nos comprometimos a gestionar también la infraestructura y también gestionar algunas facultades de la Universidad Nacional Miquel Abastia, que es necesario que también esté presente esta universidad en la provincia de Cotabamba, también como es en el distrito de Chalahuacho. Hay muchas obras de gran envergadura que nosotros vamos a hacer las transferencias presupuestales a las diferentes municipalidades, porque tenemos esa capacidad de gestión. Hemos estado trabajando en el mismo Congreso, hemos estado trabajando de repente viabilizando diferentes proyectos de gran envergadura, este puente interregional que es de Tambobamba o Cotabamba a la región del Cusco, que justamente es testigo nuestro amigo, el actual alcalde de Río Guillén, que también fuimos condecorados por esta autoridad, por las diferentes gestiones que hemos hecho. Hay millones que ingresa a las arcas del gobierno regional, a las arcas de las diferentes municipalidades por parte del canon minero y por parte de las regalías contractuales, que es el 3%. Con eso tenemos que apoyar a nuestros hermanos agricultores en hacer pues la siembra y cosecha de agua, la forestación y reforestación, para tener pues las diferentes construcciones de los reservorios, represas y riego tecnificado, mi amiga Liz.
Muy bien, doctor. Estamos escuchando justamente al candidato en esta mañana, dándoles espacio también ya en la recta final al señor Omar Merino, al doctor Omar Merino López por Alianza para el Progreso. La segunda pregunta sería también puntual con estas transferencias que estamos hablando del canon, regalías y estas obras de envergadura que se han hecho y se hacen pues en la región de Apurímac, puntualmente en Cotabambas. Si usted ingresaría como pues gobernador regional, ¿cuáles serían estas obras de impacto que se puedan ejecutar en la provincia de Cotabambas? Nuestra prioridad es el tema de agricultura, salud y educación. En lo que respecta al tema de salud, esta obra de gran envergadura que cuesta más de 130 millones, tenemos que ejecutar bajo un convenio copartito entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud, que es dependencia, o también que es la actual dirección, que es el Programa Nacional de Inversiones de Salud, quien es el que promueve estas grandes infraestructuras o estas construcciones. Nosotros nos comprometemos a construir este hospital de gran envergadura, que es el Hospital 2.1, que va a estar instalada en la ciudad de Tambobamba. Es una obra que va a repercutir a nivel de toda la provincia para una atención oportuna a todos nuestros hermanos y hermanas con las diferentes patologías o las diferentes enfermedades que puedan tener. También estamos promoviendo en el tema de educación el Instituto Tecnológico Productivo, pero público, para que así nuestros jóvenes puedan acudir a estos institutos o a estas carreras técnicas para poder mejorar de repente o dinamizar la economía familiar al entorno de todos estos pobladores. Vamos a construir estos institutos públicos productivos para tener la mano calificada y poder de repente, y nosotros vamos a poner la mano dura para poder insertar a este gran proyecto que es la minera MMG Las Bambas, que lamentablemente no dan oportunidad laboral a nuestros hermanos de Cotabambas y a nuestros hermanos de la región de Apurímac. Son obras de gran envergadura, como también el colegio de alternancia. Hay muchos niños y niñas, pues para que poder llegar a sus escuelas o colegios, tienen que caminar más de 3-4 horas. Y este colegio de alternancia, que ya se hizo proyectos en diferentes regiones, como es en Cajamarca y en Huancayo, este proyecto va un poco facilitar a estos niños para que puedan vivir en estas casas hogares que se van a construir en estos diferentes colegios y puedan estudiar pues 20 días y tener 10 días libres para poder apoyar de repente al entorno familiar. Son obras de gran envergadura, son más de 130 millones que cuesta el hospital de Tambobamba y fuimos pioneros para que se pueda aprobar su expediente técnico también, Luis. Gracias, doctor Omar, por atendernos esta mañana. Y de hecho también quisiéramos hacerle la pregunta que efectivamente pues esta pandemia nos ha golpeado a nivel mundial. ¿Cuál es el plan de su gobierno para reactivar de inmediato la economía en la región de Apurímac? Esa pregunta es muy buena, Liz, la que haces, porque tenemos que reactivar la economía haciendo obras de gran envergadura y dando trabajo a todos nuestros hermanos y hermanas de la región de Apurímac y también de la provincia de Cotabamba. Tenemos que dar oportunidad a los jóvenes en estos trabajos temporales en los diferentes sectores de la administración pública, que es dependencia del gobierno regional. Darles oportunidad también laboral a estos jóvenes que hacen las prácticas preprofesionales, que puedan ser insertados en la administración pública, y a estos jóvenes profesionales también que lamentablemente les piden pues experiencia laboral, que no lo tienen, pero nosotros bajo la ley y la normativa vamos a darles de repente la oportunidad laboral para que puedan insertarse y dinamizar también la economía al entorno familiar. Hay más de 150 proyectos en Aurideas, Liz. 150 proyectos que solo falta el cofinanciamiento o un convenio con el Ministerio de Agricultura, que lamentablemente nuestro gobernador regional pues no le toma importancia a la agricultura. Inmediatamente nosotros sabemos que Dios nos va a dar esta oportunidad, sabemos que el pueblo de Cotabamba nos va a dar esta oportunidad, porque en realidad hemos trabajado
en los diferentes distritos que tiene Cotabambas, no solo en la parte política, también como médico especialista en las diferentes atenciones especializadas que hicimos. Hemos llegado a los diferentes distritos llevando salud. Y por esa misma razón nosotros estamos comprometidos con la población de Cotabambas. Estamos comprometidos por el desarrollo de la población de Cotabambas. No solo indicamos vamos a hacer, ya lo hicimos desde que fuimos autoridad, y antes como médico también inauguramos también diferentes establecimientos de salud en Cotabambas. Tenemos la capacidad de gestión, como indico, 22 años. Y Dios nos dio esta oportunidad y nos abre los caminos. Por eso somos, creo, los únicos candidatos o el único candidato regional que está compitiendo también en la provincia de Cotabambas. Sabemos que Cotabambas nos va a dar el respaldo, como nos dio el respaldo unánime para llegar al Congreso, y jamás los hemos defraudado, jamás hemos estado fuera de la región de Apurímac. Siempre en estos 22 años de ser médico, siempre hemos laborado a favor de todos nuestros hermanos de nuestra región. ¿Su gobierno aplicará algún plan con respecto a la paz social en nuestra región, sabiendo que efectivamente, señor Omar, el hecho de que la paz social en estos últimos años no se ha vivido como tendría que ser, justamente para poder seguir trabajando básicamente con el sector empresarial? ¿Va a aplicar usted algún plan? Claro que sí. En nuestro plan de gobierno y en las diferentes conversaciones que tuvimos con los hermanos del campo, vamos a crear la gerencia de las comunidades campesinas. Y es muy importante para el fortalecimiento de estos hermanos que han sido de repente apartados de una gestión pública. Nosotros vamos a trabajar en la revolución en el tema de agricultura, en la revolución en el tema de salud y en la revolución en el tema de educación. Tenemos muy buenas propuestas a favor de todos estos sectores, y también hay problemas también en el tema territorial. Vamos a hacer un convenio con el Instituto Nacional Geológico, que es dependencia del Ministerio de Defensa. Ya conversamos también con su director, con el general, donde él también está deseoso para hacer un ordenamiento territorial, que está en el plan de ordenamiento territorial del partido político Alianza para el Progreso. Vamos a actualizar y vamos a hacer la estandarización cartográfica del ámbito de Apurímac. Urge la necesidad, Liz, de actualizar la cartografía para la interpretación correcta del territorio actual, no solo en Cotabambas, en toda la región Apurímac. Esta información nos va a facilitar a la implementación de planes y programas de desarrollo urbano y rural, que es muy importante, como es el catastro rural, la zonificación ecológica y económica, la infraestructura vial y urbana, tendido de las redes eléctricas de comunicación, determinar las diferentes rutas y la implementación del sistema de información para monitoreo. Entonces, ya tuvimos la conversación, y esto hay un antecedente también en la región de Huancayo para la actualización de la cartografía. Muchísimas gracias, doctor Omar, por acompañarnos esta mañana y haber respondido justamente a estas preguntas puntuales que hemos generado en este medio de comunicación, que llegamos a nivel de la provincia de Cotabambas, Grau, que le han escuchado también con respecto a todo el trabajo que usted podría realizar si es que la población pueda respaldarla este domingo 2 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Liz. De repente, si me das un minuto para que también la población sepa sobre nuestro plan de gobierno en la parte vial. Nosotros estamos promoviendo y gestionaremos esta ruta vial minera que empieza en Cotabambas, pasa por la provincia de Grau, Antabamba y sale a la Panamericana. Vamos nosotros a gestionar, y de igual forma presentamos el proyecto de ley cuando fuimos congresistas para la ampliación de la doble vía entre Abancay, Grau y Chalahuacho, que es muy importante la vía asfáltica y la doble vía de esta vía tan importante para la conectividad entre la provincia de Cotabambas, Grau y Abancay. Es muy importante también que la población sepa que nosotros tenemos la capacidad de gestión de 22 años. No estamos yendo a aprender. Creo que ya aprendimos durante todo este recorrer de la vida, y por esa misma razón, hermanos y hermanas de Cotabambas, hermanos de Grau, que nosotros también impulsamos el proyecto de ley para la construcción del hospital estratégico en Grau.
y ya se hicieron las transferencias correspondientes de más de 800,000 soles para su perfil, pero nosotros inmediatamente llegamos al gobierno regional, vamos a hacer el expediente y la construcción de este hospital también anhelado en la provincia de Grau. Este 2 de octubre no se olviden de marcar las 4 SAS, hermanos y hermanas de Cotabambas. Jamás los vamos a defraudar y jamás los hemos defraudado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. 7 de la mañana con 52 minutos. También hemos escuchado al candidato Omar Merino López por Alianza para el Progreso, quien también ha respondido las preguntas puntuales que se le ha hecho esta mañana con respecto justamente a estas transferencias, pues que los gobiernos en nuestra región están recibiendo, el canon y las regalías y por supuesto también el trabajo y las obras de impacto que tendrían que hacer si es que uno de ellos, hoy a los que hemos entrevistado, pues si es que uno de ellos llegara, digamos, a tener la confianza de la población este domingo 2 de octubre. Usted, señora Caballero, finalmente es el que va a decidir este 2. Estamos dando este espacio a través de Radio Surfo y para que también, si es que usted tenía alguna duda más ahí, si es que usted tenía de repente alguna pregunta y sin responder y ha podido quizá ahora escuchar a estos 2 candidatos que hoy nos acompañaron en este informativo Huillaricuy, al señor Jaime Illich Segarra Peña por Acción Popular y al señor Omar Merino López por Alianza para el Progreso. De igual modo, mañana estaremos haciendo la invitación a 2 candidatos también, quienes tendrán este espacio para poder escucharlos. Les agradecemos a ustedes más bien también por toda esta confianza y de hecho también haberlos escuchado. 7 de la mañana con 53 minutos. Ahora sí, nos trasladamos hasta la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba. Está profesor Aquiles Abarca en la línea telefónica. Profesor Aquiles, muy buenos días, adelante. Profesor Aquiles, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, señorita Liz. ¿Cómo se encuentra, señorita Liz? Bueno, pues tu corazón sabe que lo más importante es el amor. Claro. Que el amor proporciona paz y esperanza, ¿no le parece? Por supuesto, claro que sí, el corazón. Hay que cuidar el corazón, como dicen. El corazoncito mañoso. A veces, seguramente. Muy bien, señorita Liz, bueno, novedades en Tambobamba. En Tambobamba, bueno, ausencia del jurado de elecciones nacionales. Pompe, no tenemos conocimiento los ciudadanos de aquí de Tambobamba, llevan o no están llevando las capacitaciones a los miembros de mesa, a los titulares y suplentes. No tenemos conocimiento. Faltan 4 días para el día de elecciones municipales regionales, que es el día domingo 2 de octubre del año presente 2022, ¿no es cierto? En estas elecciones, pues, tenemos que elegir a los gobernadores, vicegobernadores, a los consejeros regionales, a los alcaldes provinciales y distritales, luego también a los regidores, ¿no es cierto, señorita Liz? Así que manan que Tambobamba llaqtapi para Seikucho, manan y hacia Seikucho, que hay un peñesclari que hay elecciones nacionales para que mana presencia en cancho, manan rijuri a texto por janko, es que hay que le plaza cunapo por icushanco, castilecha cunata raquis, manaya checho, a pasancucho, manacho, a pasan que junio na cuyucunata, miembros mesan jancupas pa y que persona cunapa, maipin apanku, mainixpin apanku, y maurastan apanku, manan y a chaycucho kunankama, chaytan que guairawasi, surpuimanta pacha, guajarishane, que responsable ompe chay persona kuna ñari que aparinancuña que capacitación kunata alin elecciones que Tambobamba llaqtapi provincianos Cotabambaspe aparicunampa wakin distrito peja tal vez aparicianku pacha manan noja yachanich pero noja rimarishani que Tambobamba ciudad capital provincia llaqta ucumantan, señorita Liz. También el día de ayer, martes 27 del presente mes, se ha inaugurado pues 4 cochas para cosecha de agua
en las alturas del centro poblado de Azacasi, Tamobamba, de parte de la Municipalidad Provincial Cotabambas, Tamobamba, que bien, gracias y felicitaciones pues a la Municipalidad Provincial, porque si no hay agua pues prácticamente no podemos hablar sobre la agricultura, no podemos hablar por ejemplo de la ganadería, porque en este momento pues que ahorita en la parte alta de Tamobamba más que todo no tenemos manantiales, son pocos en algunas comunidades, pero en su mayoría es un desierto, pues falta agua bastante y los animales empiezan a morir pues a falta de agua. Ahora con estos coches ya total sería con la inauguración de 4 coches del día de ayer, total ya serían 25 coches que ha inaugurado el alcalde actual, pues el amigo Rildo Guillén, ¿no? Entonces, interesante, importantísimo prácticamente estas ollas para cosecha de agua, señorita Liceikunan, aparigochen de Cainapuncha, ahorita que el centro poblado, hasta casi comunidades anchepe, alturampe, más que todo, Sarvicalla, Huaclado, Chalam, Can, Huhatun, Pata, Ujuyukuna, Say Misutin, Surapata. Anjemi más atun cheipi apari con riki inauguración hinallat caja de sector pe taxaniera cochacuna riki kim salpon que tawa cochata kaino inauguración que alimpuni jariki que ya iban chikuna pe seguro kan mana wanita atenga aquí manta hinallat mawai kunalata pues papalata pues al part alta pero arin como siquiera pastulata pues tarpukun como uyuanku pakunangina aquí killakunapa runa masinskuna como nerukuna kuna por ejemplo iliespe unya ubihacha kuna tuani yang lama chakuna pas mana bastante churike askawakin familia uyuan tanto mana kasu churike chayar hachakuna puchakuna askawiyapa anjay kunang kay Tamobamba laktape uyarikuchan señorita Liz y matachu tapuyamay tamunankipe chayata chari marini kamo. Ari, hueraco chaquiles, azuepas, nescaikina, chaqueta ponete importante. Ojalá cha, con ancay gobierno, nescacon, haikores con arik, jabarín como alienta que hay proyectos. Uno uyway, nescarik entero que hay región, jojlachta con apeca. Alienta, ñaupachman por irichishan, cuchay obra nescaconat, y naspameriki chayaca nescaikina, alienta o runacona ujianancupach, uywacha con absujianancupach, o aquí en lado peca hasta que hay canrik. A su pastar por iconap ima o no chacacten ka ruares sueri que chaca ojalá chaca da ponet nescaikina que mozo autoridad con ariki paikona haiko con ariki chaitaps kawarin kuma cosa ahora cochaquiles señorita Licia para mí mukti cachallanta por ejemplo que Tamobamba que sector que capallana anjepi casi en cocha soy cocha shooting chaipa cantón pita tienen familia Vargas acá hay comunidad Umawiri, Pucabara, Kuchaimanta. Y Naspanmi, chay persona kuna chay familia Kataikuna, Kachunkuna, chay familia Ukula Tianco, chay semana quija nukama hay parechimanco quijata nuka chay sector pe cerca pejena permana chay mentiancho Uibajaway, chay cerca pejena estancia kuna Huillarimanco. Ahora aquí les personalidad que en Mariwa Radio pues bueno Guajari y Manactín mi chay familia dueño chay Cochamanta Carparinco o Arcaspan Uivachay Cochaman uno mantomaco a Chuchtaps Katiamunco Paikunalian en chay dueño Carparinco Anchainatan Quijata Uyarizani chay manan chay kuna Canancho Zapanca Cochaps libre chay pagme Municipalidad Provincial Ruarin manan paikuna maikin familia colgenguancho y además manan municipalidad pues alcalde pues runan chukangman mahtan chukangman patrón campajero arabsay kuyuayki pues que cochata ainatachu manan niran sino cochakunaka libre maimanta purikugña mana purikugña llaqtayuqña mana llaqtayuqña uywachanta tumaykuna kikin personakuna siquiera uyallaps maqtirkunapaqmi chay cochakunaka ganan señorita Liz libre riki mana pipes dueñucho atajakunankupaj chaykunatan quejata chaskirishane uyarisane chaytan kunan wajarimuna ama chayna kachunkuchu runamasinskuna
kuchaqa lluypaqmi lipinchispaqmi porque llaqtanchispaq qullqinwanmi ruwasqa lipinchispaq mana huk familiallapaq huk ayllullapaqchu señorita Liz chayllatacha rimarimuyman nuqanqa paqarin kama tutamanta kama kusapuni chaqaytaq rimarina kaykunatapas riki qhawarichinataq ya chayqa paqariña tupayruqsun sueraquchaquiles tutamanta kama Liz. Buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 2 minutos. 8 de la mañana con 2 minutos. En unos instantes vamos a comunicarnos con la comunidad de Choqueqa. Y meina yankapashanks Choqueqa llaqta piñañaturaykun oyarikamshanks kunantutamanta seguramente. Chaynaria kankunari kasqanks manama yaw invitación yataps chayachimankichischu wayrawas surpi suyapaykun ñachariki amigoykuna Choqueqamanta amigaykuna invitaciones qatariki apayarachimankakuña nispataq suyapaykun pero noqaqa mana qonqaykichischu napaykuyta chaskirikuychis aswaypas kinsachunqa suqtaq watatañataq kankunapas sunt'ayrushasqankis poqusqachaña allin poqusqachaña como nisqankuhina Choqueqa Antío hatun napaykuyta chaskirikuychis wiraqucha presidente imaynallan kapashanki wiraqucha riki directivos warmipaq qaripaq huch'uypaq hatunpaq napaykuyta chaskirikuychis imaymana actividad nisqakunatan qankuna riki aswaypas aparikushankis a ver kunan p'unchawpaqtaq wiraqucha Eduardo Sueldo maypitaq purikunki uyarikamishanki chaqa ichapas waqayramankiku waqayramankiku 974-78-24-20 waqapayakamushayku noqaykuqa manan riki celularman haykushanchu kay línea telefónica nisqa manataq yakantaqchu riki Choqueqa puntual challa riki aswaypas urqu patachamanqa siqinanku paykunapas waqarikamunankupaq ñañachaykuna turachaykuna chayqa willarichis wiraqucha Eduardo Sueldo presidente paytan waqapayakushayku a ver willariwanankupaq imakunatan paykuna ñawpaqman aparishanku kay mosoq watapi riki kay raymichaykuypi qankuna karikushankis haqay Choqueqa Antío chaypi hatun napayki qankunapaq aswaypas churayramusaqya ichapaschá riki waqayrakamunankama wiraqucha Eduardo Sueldo churayramusaq kunan punchawpaq qankuna riki aparishankis ñawpaqman kay campeonato fútbol intercomunidades nisqata warmipas qharipas qaraqunpa hayt'aypis riki puriyakamunkis 5 de la tarde nisqataq concurso de canto música chaynallataq riki faroles concurso de faroles 7 de la noche qankuna qallariyunkis riki kay aswaypas kay nakanqariki presentación de artistas serenata nisqa chaypis riki karikunqa turachay Julián Portilla allinta tusuyachisunkish riki chaynallataq riki Florcita Rojas hinaspapas riki Alfredo Paucara Ciprián Sama wiraqucha Ciprián Sama unay mana uyarinichu takichankunata paytapas turachay Ciprián Sama maypiña kapashanki chaypis munamunaytaya riki aswaypas kunanqa payqa riki apayakuspa instrumento takichankunata apayakuspa naita aswaypas kunantuta riki presentación karimonqa haqay Choqueqa Antío chaypi hatunapayki qankunapaq haqay comunidad Choqueqa Antío aniversario 36 añitos. 8 de la mañana con 5 minutos. A ver, vamos llamando, creo, Hernán, a ver si alguien me ayuda con primeras planas. Ojalá que esté nuestro compañero Gonzalo, por si acaso le llamaremos. Ojalá que pueda apoyarnos, o quizá mientras vamos hablando de fútbol, no sé, por ahí vamos a coordinar en todo caso. Chaykunan kasha ñañaturaykuna aswaypas entonces iwajarikuychu willarikuychu kasha imaña ikaña gaqtenpas ama qonqankichischu. Saludos para todos nuestros amigos. De hecho que también nos han escrito mientras hablábamos o recibíamos pues estas respuestas a las preguntas a los señores candidatos, y alguien ahí nos ha escrito, nos decía justamente pues el candidato al gobierno regional, y le hacían la pregunta con respecto a siendo funcionarios, qué cosas han hecho, qué han cumplido, decían, ¿no? Y pues sí hubo respuesta, ¿no es cierto?, de ambos candidatos que han manifestado, digamos, que las gestiones que se han hecho pues en beneficio de la población, básicamente de nuestra provincia de Cotabambas, y también algunas otras gestiones a nivel regional que han desarrollado siendo ellos funcionarios del Estado, que han sido pues o han asumido en su momento y ahora son candidatos. Entonces muchos de ellos hablaban de estas vías
vías que se vienen trabajando actualmente o iniciando en algunos tramos, la vía nacional en nuestro medio, en la provincia de Cotabambas. El otro candidato también manifestaba con respecto también a los trabajos que venían o que se han hecho pues en el sector salud, ¿no? En el sector salud, básicamente. Y bueno, ahí está en todo caso la respuesta que le ha dado a uno de nuestros oyentes que también ha hecho alguna consulta. Kusa ñañaykuna turaykuna chayqa qankunacha seguramente uyarispaykis kunan punchaw qariki aswaypas ñawpaqman qankuna churarichispuni ama sunquykistachu sino umachata chupinsayispapuni a ver imaqtintaq qillqarisaq kay candidatumanta imaqtintaq a ver noqa qillqarisaq kay candidatuma imaqtintaq apoyo nisqata churarisaq kay candidatuma nispaya tapuyukuypas hinaspapas riki qan seguramente kunan uyarispaykiqa ya está, seguramente votos capas ya definiciones. 8 de la mañana con 7 minutos, en unos instantes vamos a entrar con la información con la lectura de los principales diarios de circulación regional nacional y por supuesto también la información deportiva en la voz de nuestros compañeros, pues quienes nos estarán ampliando esta mañana. Vamos a ir a una pequeña pausa, breve pausa y retornamos rapidísimo. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. 8 de la mañana con 8 minutos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 9 minutos. Ahí está entonces nuestros compañeros de labores ya alistándose en la cabina número 3. Otro de nuestros compañeros en la cabina número 2. A ver, ¿desde dónde? Cabina número 3. Nuestro compañero de labor, Gonzalo Huirse, ya para darnos la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Adelante, Gonzalo. Muy buenos días, Iris. Buenos días, mi amigo Hernán. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Tenemos listas ya las portadas de los principales diarios de nuestro país el día de hoy, martes 27 de septiembre del año 2022, mes de la juventud, dicen muchos. Vamos a empezar con el diario Gestión, que nos trae en su portada el día de hoy el diario Gestión. Los 3 fondos más masivos de las AFP están en rojo. El retroceso se acentuó en agosto por la inflación y subida de tasas a nivel mundial. Rentabilidad del Fondo 2, donde está el 91% de los afiliados, cayó hasta el 12.82%. Esto es preocupante para todos nosotros. El Ministerio de Economía y Finanzas ve muy difícil la reforma del sistema de pensiones si no baja la informalidad. Vamos con más noticias. Tenemos el diario El Correo. Fiscalía pone la lupa en vuelos de Castillo. Ministerio Público empieza diligencias por extraño pasajero. Raúl Martínez, del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, recabó ayer documentos en el grupo aéreo número 8. ¿Por el caso de quién? Del sobrino Lai Vázquez Castillo, que viajó con el jefe de Estado en el mes de junio. Desde el Congreso, las comisiones de Fiscalización y Defensa han solicitado información al titular de Defensa, Daniel Hugo Barragán. Algunos legisladores también piden que se cite al mencionado ministro. Vamos con más diarios. El diario Expreso, la gran fuga en el avión presidencial.
Documento obtenido por Centro Liber ubica a sobrino de Pedro Castillo en uno de los vuelos presidenciales rumbo a Chiclayo en el mes de junio. Se trataría de Fray Vázquez Castillo con orden de captura, imagínense. Diario Perú 21 también nos pone una portada bastante singular. Fray tiene alas, dice. La Fiscalía investiga vuelos de la Fuerza Aérea en los que se habría colado el sobrino prófugo del presidente Castillo. Tremendo angelito. Vamos con más portadas. El diario La República también. Esta noticia está en la mayoría de portadas. Fiscal interviene el grupo número 8 por el caso Lai Vázquez Castillo. Buscan determinar si pasajero era el prófugo sobrino del presidente. Diario El Comercio también. Avión de la Marina se usó para trasladar a familiares de Pedro Castillo. El mandatario viajó de Chiclayo a Lima el 26 de junio, día en que no tuvo agenda de actividades. La oposición exige una investigación. Vamos con más portadas. El día de hoy tenemos el diario Popular. ¿Qué nos trae el diario Popular? Se lanzan del cuarto piso. Madre e hija, al ver fuego en su edificio, se lanzaron del cuarto piso. Vecinos pusieron colchones para que ambas se arrojen de la ventana. Señora se desmayó de nervios tras caer y acabó con golpes, pero con vida. El diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario. Ejecutivo impulsa la prevención de desastres naturales. Presidente Castillo fija compromiso de su gobierno. Mandatario propone crear mapa nacional de riesgos de estos fenómenos que permite identificar las amenazas en todo el país, a fin de intervenir lo antes posible en defensa de la vida de la población bajo amenaza. Vamos a continuar con las portadas de los diarios de nuestro país y es turno del diario El Ojo. Castillo vuela bajo. Equipo de fiscales contra la corrupción entra a la FAP en busca de rastros ¿de quién? Del sobrino de Pedro Castillo. Mientras tanto, Corte Superior cierra rejas de la cárcel a hija putativa de mandatario al rechazar habeas corpus. Diligencia se produjo luego de denuncia que registra a un tal Lai Vázquez Castillo en avión presidencial. Esto es un escándalo, de verdad. Es un escándalo y el diario Trome también lo pone así en su portada. Escándalo por sobrino en avión, dice el diario El Trome. Vamos a ver. Revelan que Lai Vázquez estará con DNI falso en viaje en Chiclayo, que estaba con DNI falso en el viaje hacia Chiclayo. Fiscalía ya investiga al presidente Castillo que ayudó a fugar a su sobrino Fray Vázquez. ¿Qué tal escándalo, por Dios? Y bueno, vamos con el diario Libero, una noticia para mi amigo Guillermo Recharte seguramente. El día de ayer, Alianza alcanzó la punta. Íntimos golearon a la San Martín y son los nuevos líderes del Clausura. Victoria los acerca al título y a la Copa Libertadores. El diario Depor también. Arriba Alianza, dice, con goles de Aldair, Lavandeira, Concha y un doblete del Zorrito. Íntimos ganaron, gustaron y golearon. El equipo blanquiazul sumó su tercer triunfo consecutivo y tomó el primer lugar del Clausura. Amigos, Hernán, Liz, esas son las portadas que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Nosotros, como siempre, nos vamos a estar reencontrando el día de mañana con muchas más novedades y vamos a ver, pues, si de alguna manera se esclarece este caso del sobrino de Pedro Castillo. En este caso, el mismo presidente habría sido el que lo hubiese ayudado a fugar. Realmente lamentable lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver qué nos depara el destino. Dios nos cuide, Liz y Hernán, les mando un abrazo. Listo, Gonzalo, gracias por la información. Entonces el día de mañana nuevamente con los diarios de circulación, con las noticias que traen en sus primeras planas. Bueno, antes que te vayas, perdón, Hernán, antes que te vayas, Gonzalo, cuéntanos un poquito de repente de lo que viene ocurriendo, pues el Perú-Min. Entendemos que Minera Las Bambas está siendo presente desde ayer que inició hasta el viernes, ¿no es cierto? Entonces, hasta el 30. Hasta el 30. Sí. A ver, en un resumen por ahí, cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, Perú-Min se inauguró el día de ayer en la ciudad blanca de Arequipa. La ceremonia de inauguración estuvo pactada para el mediodía. Minera Las Bambas está participando ahí, pues, dando información con respecto a su centro de operaciones y también a los aportes que ha venido desarrollando desde el inicio de sus operaciones en contribución con la región Apurímac, con la región Cusco y en general con el país. Se encuentra, para los que quisieran visitarla, en el pabellón 1, están 59. Ahí están todos los especialistas de Minera Las Bambas dándole información a todos los que se acerquen, como mencionaba, con respecto pues
a todo su centro de operaciones, a todos los aportes que se vienen realizando, los apoyos a las comunidades. Realmente es un evento muy, muy grande, con participación de diferentes empresas. Se vive un ambiente muy, muy amigable entre todos. Va a estar hasta el día viernes el evento de Perumín. Están todos invitados, las puertas se abren a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí con todo el equipo de Minera Las Bambas, otorgando la información para todos los que se acerquen. Así que los invitamos desde aquí, desde Radio Surfui, para que se puedan dar una vuelta al pabellón 1, stand 59. Sí, entendemos que después de 3 años, ¿no?, se reencuentran de forma presencial estas empresas a nivel nacional importante, de hecho dando a conocer el trabajo que se desarrolla, ¿no?, en el sector minero. Gonzalo, muchísimas gracias. No, a ustedes amigos, y bueno, como mencionabas, Liz, después de muchos años se viene desarrollando Perumín, se está cumpliendo, como hemos visto, con todos los protocolos de bioseguridad. Al iniciar, toda la gente porta sus mascarillas, tratan de tener el distanciamiento social correspondiente, y como te comentaba, se vive un ambiente de fiesta, de amistad, donde todas las empresas, no solamente Minera Las Bambas, sino todas las mineras del Perú, pues muestran sus centros de operaciones y los aportes que le brindan al país, ¿no?, el beneficio que le da que operen en las distintas ciudades o regiones en beneficio del país. Ya sabemos que hay canon minero, hay regalías, que esto se convierten en obras para todas las comunidades, distritos, para todas las ciudades, para todas las provincias y para todas las regiones del país. Así que los esperamos en Perumín. Estamos hasta el día viernes en el pabellón 1, stand 59. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Tupananchis Cama, amigos, cuídense. Tupananchis Cama. 8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, ahí está la información, pero antes de pasar con la información deportiva que ya está listando Hernán, a mi lado voy a compartir con ustedes, por ejemplo, la información pues que trae el pregón para esta mañana. Dice en su titular: nueva infraestructura, esto en la avenida Sehuane, pues que será destinada para el módulo penal de Abancay. Inician justamente esta construcción de la moderna sede de la Corte. Entendemos pues que la Corte o esta sede estaba, digamos, al medio de la población y de alguna forma pues ya no albergaba, digamos, a mucha persona. Y bueno, esta es la noticia para esta mañana. Y también con respecto pues a tras 8 días de agonía, muere sujeto que asesinó a su excónyuge en las Américas. También pone: y la modernidad para los niños y las niñas también ha llegado a nuestra región. Imponente infraestructura educativa Villa Gloria fue inaugurada, ponen en sus titulares el pregón en esta mañana. Vamos, en todo caso, a ver, ya, en unos instantes entonces salimos también con el señor Eduardo Sueldo, ¿no es cierto? Quien sabemos está subiendo el cerro, dice él, para poder tener una buena señal, ¿no es cierto? Claro, y también está ocupado en las actividades que tiene programado hoy la comunidad de Choqueca, que está celebrando sus 36 años. Entonces, en unos momentos nos vamos a contactar con el señor Eduardo Sueldo para que nos dé mayores detalles de sus actividades que vienen realizando por el 36 aniversario de la comunidad de Choqueca. Está bien, mientras tanto de repente vamos dando la información deportiva, quizá vamos compartiendo hasta poder recibir, digamos, la llamada del señor Eduardo Sueldo, quienes entendemos que están pues en ya actividades importantes, que es hoy la serenata básicamente, y de hecho otras actividades que a lo largo de estos días pues han venido desarrollando, deportivas, las culturales, las sociales también, en como confraternizar también la población. Y sabemos y entendemos que nuestras comunidades este año prácticamente se ha reactivado recién el reencuentro presencial por los aniversarios, después de habernos alejado estos 2 años, en algunos casos hasta 3 años, por esta pandemia que efectivamente pues no hemos podido celebrar
celebrar como tiene que ser nuestros aniversarios, pero siempre el llamado a cada uno de ustedes con mucho cuidado, a pesar que muchos podrían decir, ya no hay COVID, ya no hay estas enfermedades, siempre tengamos mucho cuidado. 8 de la mañana con 21 minutos. Hernán, sí, vamos hablando con respecto a los deportes. Sí, nos vamos entonces, amigos oyentes, de inmediato a los deportes, pero antes la cuñita, ¿no? La cuñita. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Siendo 8 de la mañana con 21 minutos, bueno, le voy a hacer la presentación en el bloque deportivo del informativo Huillaricuy y nuestro compañero de labores, Hernán Zuica. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a nuestros amigos oyentes deportistas, a los que les encanta el fútbol, también las actividades deportivas, el vóley, natación, básquetbol, tenis, de todo, ¿eh? Entonces, amigos oyentes, para el día de hoy tenemos la información deportiva. Nuestra selección peruana jugará frente al equipo de El Salvador. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Así es que todo el Perú se para poder ver este partido internacional amistoso donde la selección peruana enfrenta al equipo de El Salvador en este caso podríamos decir su segundo amistoso, y también bajo la dirección del Cabezón Reynoso, de Juan Reynoso, amigos oyentes, para poder ver este partido, amigos oyentes. Se realizará a las 7 de la noche. Y bueno, la selección peruana con todo ya realizó la última práctica previo a su amistoso contra El Salvador. Entonces la selección peruana, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, todo el plantel de la bicolor partió desde su hotel de concentración hacia su sede de entrenamiento para llevar a cabo sus últimos entrenamientos deportivos. Y este martes, hoy día, amigos oyentes, 27 de septiembre, en el Audi Field, ubicado en Washington, D.C., en Estados Unidos, se enfrenta la selección peruana frente al equipo de El Salvador. Si bien en un principio pues el equipo patrio tenía el recinto elegido para realizar su único entrenamiento en Washington, un problema con el tiempo de traslado llevó al comando técnico a buscar otras opciones. Finalmente, el plantel nacional encontró una nueva sede para trabajar, la cual está ubicada a 20 minutos del hotel donde viven concentrados. Así es que, amigos oyentes, hoy a las 7 de la noche se juega este partido amistoso internacional. Perú frente al El Salvador. Por la señal de canales nacionales se estará transmitiendo este partido. Y bueno, estarán, amigos oyentes, ¿quiénes? Estarán Pedro Galese en el arco, y también otros jugadores que estarían son Aldo Corso, Anderson Santamaría, Alexander Callings, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, André Carrillo, Edison Flores, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Mientras tanto, en el equipo de El Salvador se encuentra Mario González, Elvis Claros, Roberto Domínguez, Rómulo Villalobos, Brian Tamacas, también estará Kevin Reyes, Narciso Orellana, Brian Lavanverde, Jairo Enríquez, Cristian Gil y Steven Vázquez. Es la alineación del equipo de El Salvador para que se juegue este partido amistoso internacional en el Golden Fields en Estados Unidos. Estos partidos, perdón, Hernán, son, digamos, de entrenamiento o, digamos, nos llevan a alguna otra etapa. No, son prácticamente partidos de entrenamiento. Sí, entrenamiento. Y también, bueno, recordemos que la selección mexicana pudo jugar con nuestra selección un partido internacional amistoso previo a su, digamos, a su participación en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, ahí tuvimos la derrota por un gol, pero sin embargo los muchachos esta vez ojalá den la talla y también traigo los resultados positivos. Es un partido donde todos van también viendo qué jugador se desenvuelve bien, qué jugador se desempeña mejor en algunos de los lugares que ocupa. La idea es poder mostrarse, ¿no? O sea, bien. Eso sería la idea. Si bien es cierto, son de entrenamiento, pero la idea, si es que uno gana, si es que gana nuestro país, si es que gana nuestro equipo, pues siempre nos va a traer alegrías. Eso sería la idea. Claro, y ahí también los directores técnicos o los DT plantean sus estrategias, cuál de ellos le funciona mejor, ¿no? De repente puede ser de acuerdo en espacios y en las alineaciones, ¿no? Normalmente lo que veo en las alineaciones son 4-4-2, 4 defensas, 4 medios y 2 delanteros, ¿no? Entonces, pero a veces plantean ya en 5-3-2.
Okay. ¿no? O sea, 5 defensas, 3 medios y 2 delanteros. Ajá, son sí. diferentes formas que plantean los esa jugadores. casi siempre he visto. Y bueno, ustedes saben de fútbol, yo no mucho, pero bueno, en realidad casi nada. Pero digamos, con diferencia al entrenador anterior, con este entrenador de ahora, en estas posiciones, digamos, ¿ha habido mucho cambio? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo has visto tú, Hernán? Bueno, lo que he podido percibir, Liz, con la era Gareca, con el director técnico Gareca, el juego era más, digamos, un poco más abierto, los pases eran más largos. Claramente se ha visto de que en el anterior, digamos, con el anterior técnico, el Tigre Gareca, era pues Galese agarraba el balón desde el arco y lanzaba hacia el medio campo, ¿no? O sea, ya sacaba un pase largo. Pero ahora lo que se ha visto con Juan Reynoso, en este caso, digamos, agarra Galese el balón, pero sale por la banda derecha o izquierda, haciendo unos toques cortos, no tan largos como el anterior. Sí, pero eso, bueno, no, como te digo, no sé mucho, pero siempre trae un poco más de riesgo, creo yo, ¿no? El hecho de que nada más unos pases cortos a los costados. Claro, puede ser un poco de riesgo, pero a la vez también vas armando el juego. Cuando haces el pase largo, digamos, hacia el medio campo, es un balón dividido, ¿no? Es un dividido que lo puede luchar el contrincante o también lo pueda obtener el jugador de nuestra selección, ¿no? Esas son las ventajas y las desventajas de estos juegos que se realizan, digamos, en pases largos y en pases cortos de salida desde el arco. Bueno, ahí está, estamos aprendiendo, obviamente, de a poco tenemos que aprender. Sí, bueno, ¿algo más tenemos? Bueno, tenemos en amigos oyentes, dirigir una selección es diferente que a un club. Director técnico del Salvador analizó el debut también de Juan Reynoso con la selección peruana. Hugo Pérez, estratega del equipo del Salvador, dio detalles de lo que vio del reciente amistoso de la selección peruana contra México, el mismo que marcó el debut de la blanquirrojo. Entonces, amigos oyentes, lo analizó, prácticamente lo ha analizado a detalle el entrenador de El Salvador, Hugo Pérez, analizó los puntos fuertes de Perú, que hoy es el rival de este partido amistoso frente a El Salvador, destacando la idea de que el juego de Juan Reynoso intentó plasmar en su encuentro de debut contra el combinado blanquirrojo frente a México, partido que perdió por la mínima diferencia. Entonces, amigos oyentes, ahí está, fue una muy buena impresión, no me sorprendió por el nivel mostrado por Perú y lo que observó de que Juan Reynoso en sus diversos equipos que entrenó, pero dirigir una selección es diferente que un club, sostuvo el entrenador del equipo del Salvador. Obviamente sí, pues es muy diferente dirigir un club, un equipo, y lo otro es dirigir otro equipo pues nacional que represente a todo un país. Entonces ahí está la diferencia. Y bueno, ahí Juan Reynoso hizo buena presentación en los clubes mexicanos cuando anteriormente dirigía a estos clubes aztecas. Así es que ahí está la información deportiva, Liz. Hoy día entonces a las 7 de la noche la selección de Perú, nuestra selección, la bicolor, sale al gramado para enfrentar al equipo de El Salvador. Ahí, bueno, la oportunidad de que muchos jugadores traten de también demostrarse sus habilidades y sus cualidades en el campo. Y claro, y quedar permanentemente, digamos, ser, digamos, considerados en los próximos partidos, ¿no? Listo. Muy 8 bien. de la mañana. Muchas gracias, Hernán, por esta información deportiva que de hecho siempre esperan pues esta sección. 8 de la mañana con 29 minutos. Bueno, creo que llegamos ya a la A ver parte si final. antes de repente... Sí, estoy que le llamo, pero está muy ocupado, creo yo, y de repente está en llamada. A ver, estamos sin micrófono. Ok, entonces estamos tratando de llamar al presidente de la comunidad de Choqueca, que están pues de aniversario, pero está, creo que está ocupado o está... Por las actividades de repente debe ser, ¿no? por la Sí. señal también que no llega mucho allá. Ojalá, si no es hoy, en todo caso mañana, pues a primera hora, estaremos comunicándonos con el señor Eduardo Sueldo de la comunidad de Choqueca para que podamos también escucharlo, ¿no? Y saber sobre estas actividades. Bueno, está sonando, vamos a esperar en todo más que caso. todo, digamos, para que haga la invitación a la gente, pueda participar de la actividad y Siempre acompañar, ¿no? En la comunidad. La idea es actividades. esa. Sí, ojalá nos pueda responder, vamos a esperar en todo caso. Y mientras tanto, pues amigos, no se olviden de siempre marcar o enviarnos mensajitos si tienen avisos comunicados al 974-7824-20. Creo yo, mañana muy temprano le llamamos al señor Eduardo para que, mañana están de día central, entonces va a ser muy oportuno también para que haga llegar pues su saludo a toda la población de Choqueca Antío. Muchísimas gracias por la sintonía, amables oyentes, en esta mañana, y no se olviden igual, mañana estaremos con otros 2 candidatos más para que puedan ustedes también tener la posibilidad de
importante escucharlos y tomar una muy buena decisión para este 2 de octubre. Muchas gracias, Hernán. Estuvo con ustedes Liz Aldívar. Hernán Zulca. Agradecemos a Gonzalo Huirce y a todos quienes también hacen posible para poder salir al aire con Informativo Willaricui. 8:30 de la mañana. Pajarincama, Tupacunanchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.